Índice de sentimiento corporativo. En esta notebook se calcula el índice de sentimiento corporativo, un indicador del sentimiento económico de las cartas a los accionistas, que básicamente consiste en el porcentaje de párrafos optimistas de cada carta a los accionistas. En primer lugar, se cargan los datos, los párrafos de las cartas a los accionistas de las empresas de Lipsa, etiquetados por el modelo clasificador de sentimiento, donde un valor igual a 1 indica que el párrafo es optimista. Por ejemplo, estos primeros 5 párrafos corresponden a la carta a los accionistas de la empresa AES Gener, y se observa que 4 de los 5 párrafos fueron identificados como optimistas. Luego se promedian los valores de sentimiento por carta. Así se obtiene el sentimiento promedio de cada carta como porcentaje. Este índice se denomina ISC, por índice de sentimiento corporativo. Luego se ordenan los datos de mayor a menor ISC. Se muestran las 5 empresas con cartas más positivas y las 5 empresas con cartas menos positivas. Las empresas con cartas más positivas fueron Ripley, Cencosud, Falabella, Concha y Toro y SMU. 4 de estas 5 empresas pertenecen a la industria del comercio. Las 5 cartas menos optimistas fueron las de Aguas Andinas, Itaú Corbanca, Grupo Security, Engie y Banco de Chile. En todos estos casos, menos del 50% de los párrafos fue clasificado como positivo. A continuación, se filtra la base de datos, manteniendo solo las cartas escritas por presidentes de los directorios. Recordar que algunas empresas tienen cartas escritas por los gerentes generales y presidentes de los directorios, pero son la minoría, mientras que todas las empresas tienen cartas escritas por los presidentes de los directorios. Por eso, estas cartas, las de los presidentes, se consideran más interesantes, ya que tenemos más casos para comparar. El gráfico muestra el ISC ordenado de mayor a menor, y la línea roja corresponde al ISC promedio. Así, es posible identificar empresas con cartas más y menos positivas u optimistas que el promedio. Las empresas con cartas más optimistas fueron Ripley, Cencosud, Falabella, Concha y Toro, Sonda, Mallplaza, Parque Arauco, SMU, Inversiones en la Construcción, AES Gener, BCI, Copec y CMPC. A continuación, se repite el análisis, pero con las cartas de los gerentes generales. Obtenemos este gráfico. Se observa que las empresas con cartas a los accionistas más optimistas son SMU, Cencosud, Cencosud Shopping, Falabella, Mallplaza, Banco Santander y Banco de Chile. Cabe destacar que el Banco de Chile es la empresa que tiene la carta a los accionistas escrita por presidente del directorio menos optimista. Sin embargo, la carta de su gerente general es mucho más optimista que la carta del presidente de su directorio. El siguiente análisis compara el sentimiento de las cartas de los presidentes y gerentes generales, usando solo las empresas en que se encuentran cartas de ambos autores. Esto es interesante, ya que el gerente general debiera conocer en mayor profundidad el estado de la compañía o sus proyecciones, pero los directores debieran tener una visión más global de la empresa, sector económico y economía nacional, y de más largo plazo. En promedio, se encuentra que los gerentes son más optimistas que los presidentes de directorio. Las cartas de los gerentes tuvieron un 67% de párrafos positivos, mientras que las cartas de los presidentes tuvieron solo un 59% de párrafos positivos. Luego se calcula la diferencia de sentimiento y se grafica. Se observa que en algunos casos, como Banco Santander, como Banco de Chile y Engie, los gerentes son bastante más optimistas que los presidentes del directorio, mientras que en otros casos sucede lo contrario. Por ejemplo, en el caso de Parque Arauco e Inversiones en la Construcción. Estas eran empresas que al analizar el ISC de los presidentes de directorio se encontraban que tenían un buen grado de optimismo.
Luego se calcula un promedio por industria, promediando el ISC de las cartas por industria. Se encuentra que la industria del comercio es la más optimista, mientras que la de los servicios básicos es la menos optimista. A continuación se muestra este mismo cuadro, pero en forma gráfica, junto con la comparación con el promedio de las industrias. Las industrias más optimistas son el comercio, las bebidas, la manufactura y la tecnología y transporte. En el comercio se encuentra que el 78% de los párrafos de las cartas a los accionistas son optimistas o positivos. Por último, se muestra el promedio total, correspondiente a todas las empresas del IPSA, que es de 59%. Es decir, en promedio, el 59% de los párrafos de las cartas a los accionistas de las empresas del IPSA son optimistas o positivos. Resultados por industria. En esta sección se muestran los ISC por industria, comparando los ISC de empresas que pertenecen a una misma industria o sector económico. Esto es interesante ya que el nivel promedio de optimismo por industria puede variar, ya que las industrias tienen características idiosincráticas y son afectadas de forma similar por los shocks macroeconómicos, como la pandemia. Así, las diferencias por industria podrían reflejar qué empresas estuvieron mejor preparadas para enfrentar la pandemia de COVID-19. En primer lugar, se muestra el número de empresas por industria. Las industrias con más empresas son el comercio, la industria financiera y la tecnología y transporte. Luego se muestra el cuadro de ISC por industria y el gráfico respectivo, donde la línea roja corresponde al promedio por industria. Por ejemplo, en el caso del comercio, la empresa más optimista, cuya carta a los accionistas fue la más optimista, fue Ripley, y la menos optimista, Cencosud Shopping. 3 empresas de la industria tienen cartas a los accionistas más optimistas que el promedio: Ripley, Cencosud y Falabella. Lo mismo se repite en el caso de las otras industrias, por ejemplo, la industria financiera. Aquí solo 2 empresas tienen cartas a los accionistas más optimistas que el promedio de la industria: Inversiones en la Construcción y BCI. Este es el gráfico para la industria de la energía y para la tecnología y transporte. Este es el gráfico para los servicios básicos y para la industria de bebidas. Por último, este es el gráfico para la industria de manufacturas. Próximos pasos. ¿Qué se puede hacer con este algoritmo? ¿Qué se puede hacer en el futuro? En primer lugar, podemos responder la siguiente pregunta: ¿qué significa el sentimiento corporativo? ¿O qué significa el sentimiento económico en general? Ya que el significado o las implicancias de los índices presentados en este estudio son desconocidas y deben ser materia de futuros estudios. Sería interesante responder preguntas como: ¿se puede predecir el desempeño futuro de las empresas o industrias a partir de esta información? Es decir, predecir variables como las ventas, utilidades o los precios de las acciones. ¿Se puede predecir el retorno del IPSA o de las acciones de las empresas individuales? ¿Se puede predecir la actividad económica, el consumo, la inversión, el empleo u otras variables macro o microeconómicas? Extensiones del estudio. Se podría profundizar el desarrollo de este índice, construyendo indicadores adicionales a partir de la información que se tiene actualmente. Por ejemplo, crear índices de dispersión que midan incertidumbre. Entrenar el modelo para identificar textos negativos y luego construir un índice de difusión. Y por último, extender el análisis a un conjunto más amplio de empresas, por ejemplo las empresas del ICPA, o un número más extenso de años. No considerar solo el año 2020, sino también cartas a los accionistas de otros años. Índice de incertidumbre político-económica. Sería interesante usar el modelo de Machine Learning desarrollado en este estudio para analizar el sentimiento de otros textos económicos. Por ejemplo,
Sería interesante usar este modelo para identificar el sentimiento de las noticias de la prensa online, como lo hacen los índices de incertidumbre político-económica. También podemos clasificar el sentimiento de la actividad de redes sociales como Twitter o los textos del informe de percepciones de negocio del Banco Central de Chile.